estamos en línea con el ex fiscal Carlos Gajardo para analizar este fallo. Fiscal no, abogado Gajardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mirna y Mauricio, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, abogado Gajardo, vamos a ir haciendo el análisis y la bajada, ¿no es cierto? No sé si quiere partir primero por lo que pasó con Servicio de Impuestos Internos o lo que significa que dos ex parlamentarios hayan sido condenados por cohecho en Chile. Yo partiría por esa última noticia, viendo el vaso medio lleno y en este caso bastante lleno. Es una gran noticia cómo ha actuado la justicia en este caso, me parece a mí. Es un fallo histórico desde el punto de vista que es primera vez que en Chile se establece ya como una verdad jurídica el hecho de que dos parlamentarios recibieron dinero, recibieron coimas para legislar específicamente respecto de la ley de pesca. Y eso, por cierto, nos habla positivamente, en este caso, del funcionamiento del sistema de justicia. Hay que recordar todas las presiones que hubo. En este caso, Mirna, nos tocó iniciar este caso el año 2015 a solicitudes de las propias defensas, fuimos excluidos del caso, pero veo con satisfacción como 5 años después, finalmente, estos graves hechos fueron condenados. Es muy importante, fiscal, abogado Gajardo, me cuesta decirle no fiscal. Está bien, no hay problema. Carlos, es muy difícil, o sea, es muy importante explicarle, yo creo que a la ciudadanía y a nuestros auditores, lo que aquí hay en particular, porque todo lo que vimos antes, que no deja de tener gravedad, por supuesto, que dice relación con el financiamiento ilegal de la política a través de SQM, Penta, ya vamos a hablar de aquello, pero mucho de eso se decía, no, que esto era para la campaña, más allá de que eso también es un delito. Lo que estoy diciendo es que en el caso puntual de Jaime Orpi, lo que lo hace todavía aún más grave es que esa plata, esos dineros que Corpesca, ¿no es cierto?, y esas triangulaciones que se hicieron también a través de asesorías parlamentarias, etcétera, terminaron en su bolsillo. O sea, terminaron para financiar cuestiones personales. ¿Nos puede, por favor, puntualizar acerca de eso? Porque eso fue muy determinante en el juicio. Bueno, es bien importante aclarar esa situación porque muchas preguntas se hacen de que por qué Jaime Orpi está en esta situación arriesgando penas efectivas de cárcel y los demás imputados no. Y lo cierto es que hay diferencias objetivas en cuanto a lo que se pudo acreditar respecto de unos y otros. Y como usted bien señala, en el caso de Orpi, además de ese financiamiento con boletas falsas, lo más grave, desde mi punto de vista, está el hecho de que en el periodo en que él ya no era candidato, su última candidatura fue el año 2009, siguió recibiendo aportes mensuales de la empresa Corpesca, a razón de aproximadamente 5 millones cada mes. Y esto ocurrió durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, cuando ya no había campaña alguna. Y paralelamente el señor Orpiz era muy solícito en la manera en que tramitaba la ley de pesca, recibiendo información y pauteo de cómo votar esas normas. Y además una segunda imputación que se dio por acreditada es una presentación que le envían desde Corpesca en Contraloría, también con un objeto de modificar cierta regulación administrativa también en favor de la empresa. Pero además de estos graves cargos de cohecho, que son gravísimos, que a un funcionario público de tan alto nivel se le esté pagando por una empresa para legislar, está el segundo cargo de fraude al fisco, que es que no contento con apropiarse de estos dineros, además desviaba fondos del Estado con supuestas asesorías parlamentarias inexistentes que iban también a terminar a sus bolsillos utilizando para eso un amplio número de testaferros. Entonces, las conductas que se lograron acreditar respecto de Jaime Orpiz y que pasan a partir de ayer a ser una verdad judicialmente establecida son extraordinariamente graves y yo espero que en consecuencia el tribunal aplique una condena efectiva, proporcional a la gravedad de los hechos que se han dado por acreditados. Abogado Gajardo, justamente a propósito de eso último, me gustaría contrastar las connotaciones históricas que tiene este veredicto, tal como usted lo ha destacado, incluso las connotaciones que le da el propio principal imputado Orpiz cuando en su intervención final en el juicio se reconoce como una persona que ya no es digna de confianza, que fue muy resonante escuchárselo decir, digamos, versus, y contrastar eso con la cruda realidad de que las penas que corresponderían acá, pensando en que este juicio se inició cuando teníamos otro sistema, usted ha sido en estos años sumamente crítico de la baja magnitud de las penas para este tipo de delitos, como el cohecho del soborno. Lo que se ha legislado en esa materia, usted mismo ha dicho que ha sido insuficiente. Entonces nos vamos a encontrar con que esto tiene una resonancia así tremenda, histórica, pero el día de mañana, cuando conozcamos las penas, vamos a tener una decepción frente a la expectativa que se genera. ¿Lo ve así o no? Yo espero que no.
efectivamente el Tribunal Oral tiene bastante tiempo para tomar esta decisión y la va a tomar y la va a comunicar recién en abril del próximo año, y eso es porque el juicio se extendió demasiado, ¿no? Este es un juicio que se extendió casi 1 año 9 meses, y por cada 2 días que pasan de juicio, el tribunal tiene un día más para dictar sentencia, y por eso es que tiene tanto plazo para dictarla. Y esto, el fondo de su pregunta, Mauricio, es efectivo, y yo he sido muy crítico, que el cohecho tiene una pena muy baja en nuestro país, que fue parcialmente aumentada, aún a mi juicio insuficiente. Claro. Pero justo con el delito de cohecho, acá se está sancionando y se ha condenado por un delito que sí tiene una pena muy grave, que es el delito de fraude al fisco. De hecho, por ese delito, la Fiscalía le está pidiendo al señor Orpiz 12 años de cárcel, solo por ese delito, y una pena adicional de 6 por el delito de cohecho. Hay que considerar, por cierto, si es que existen circunstancias atenuantes. La Fiscalía ya ha reconocido su irreprochable conducta anterior, pero las demás están en cuestión. Está en cuestión si colaboró o no con la justicia, está en cuestión o no si reparó con celo el mal causado. Esas son decisiones que tiene que tomar en abril el Tribunal Oral, y a partir de eso se debe hacer el cálculo de pena. A mí me parece que el tribunal debiera, y creo que así lo va a hacer, fijar una pena efectiva de cárcel para el señor Orpiz, teniendo presente que parte de ella ya la ha cumplido, pues estuvo en prisión preventiva primero y luego con arresto domiciliario, y esos tiempos se le imputan a su condena definitiva. Sí, pues y ahí entonces no va a hacer lo que pide la Fiscalía. Puede ser tramos menores, pero creo que si el tribunal ha llegado a esta convicción de haberse cometido delitos tan graves, las penas debieran ser superiores a los 5 años, y en ese caso deben ser efectivas. ¿Y la defensa anticipa posiblemente la petición de la nulidad del juicio? Bueno, eso es obvio, está en su derecho. Ellos pueden recurrir a la Corte de Apelaciones para que este juicio sea revisado. En general, lo único que se le permite a la Corte es ordenar un nuevo juicio, cosa que me parece no va a suceder, además por la magnitud. Y tiene una posibilidad adicional de hacer una modificación bajando la pena al imputado si es que hubiera, por ejemplo, si hubiera condenado por un delito que no concurre o se hubiera aplicado de mala manera la pena. En general, las hipótesis de que se pueda acoger un recurso de nulidad son muy escasas, y a mí me parece que no va a ser esta la ocasión en que ello ocurra. Sí, abogado Gajardo, sabemos que usted se tiene que ir a otro punto, pero permítame 2 preguntas en una. Lo importante que significa también la condena a la empresa Corpesca, y eso qué implicancias tiene. Y lo segundo, quiero saber su opinión respecto a lo que dijo ayer la propia jueza, ¿no es cierto?, al señalar que la no insistencia del Servicio de Impuestos Internos impidió al Ministerio Público seguir con la persecución de delitos tributarios. ¿Qué le parece eso también como señal? Respecto a lo primero, también en ese punto el fallo es histórico. Esta es la primera condena que se dicta en Chile en contra de una persona jurídica, en contra de una empresa, en un juicio oral. En Chile, en el año 2009, se estableció la nueva ley que establece que las empresas, como personas jurídicas, pueden ser condenadas. Todas las investigaciones que se habían llevado hasta ahora han sido justamente por este mismo delito, por el delito de soborno, y es primera vez que en juicio oral, antes habíamos tenido condenas en abreviado, se condena a una pena, y por lo tanto este fallo es muy esperado por la comunidad jurídica y por las personas que nos dedicamos, por ejemplo, al compliance, ¿no?, a estructurar sistemas que eviten que en las empresas se cometan delitos. Es un fallo muy importante también por eso. Y respecto a lo segundo, hay que distinguir la situación de Orpiz y de Marta Isasi. Efectivamente, respecto de Marta Isasi, el Servicio de Impuestos Internos desistió de perseguir penalmente los delitos tributarios y por eso es absuelta. Pero respecto de Jaime Orpiz, el Servicio de Impuestos Internos siguió hasta el final. Incluso hubo un abogado muy destacado, Manuel Navarrete, en el juicio que insistió por la condena junto con el Ministerio Público, y la absolución de Orpiz respecto de los delitos tributarios obedece a otro motivo, a que no se estableció a juicio del tribunal, en un voto dividido, 2-1, que hubiera existido efectivamente dolo en el actuar de Jaime Orpiz, cosa que ha sido muy discutida en general en el sistema jurídico. Hay que recordar que cuando se desaforó a Moreira, hace 3 años atrás, la Corte Suprema justamente tuvo esta misma discusión, y en un voto de mayoría, 9 ministros versus 8 ministros, muy peleado, sostuvo que sí podía concurrir el dolo. Entonces, es un tema bien discutido jurídicamente. 2 jueces optaron por entender que en este caso no concurría, pero la absolución, eso es importante aclararlo, respecto de Jaime Orpiz, no tiene que ver
con una acción de Servicio de Impuestos Internos. Sí. Sí, ahí se da esta figura de que finalmente como que se hizo un poquito la vista gorda y hubo una suerte de perdonismo de financiamiento de campañas nomás. Bueno, eso es efectivo, pero si bien finalmente esas mismas conductas fueron sancionadas por el delito de cohecho, ¿no? Porque son las mismas boletas que se dieron falsamente a la empresa, pero que fueron consideradas por el tribunal como constitutivas de un delito de cohecho. Por supuesto, no estoy de acuerdo con la parte en que se absuelve por el delito tributario y creo que además responde a una actitud bastante vacilante y zigzagueante que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos con estos casos. Y debiera, creo yo, llevarnos a concluir que no ha sido una buena política de persecución criminal que esta materia esté entregada a la decisión administrativa de un órgano del Estado, del Servicio de Impuestos Internos, y debiera ser un delito de acción penal pública como todos los demás. Bien, abogado Carlos Gajardo, ex fiscal, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días, que esté muy bien. Y yo agregaría